Hello, yo soy Lola y bienvenidos a este video. Bueno, a todas las personitas que quizás es el primer video que están viendo, quiero decirles que este video es una secuencia del video anterior. Es una nueva sección que estoy tratando que se llama Lo que no está al alcance de los ojos, donde tratamos algunos temas que son muy personales, profundos y a veces como difícil de hablar. Así que si quieren ver este video les recomiendo, para que lo entiendan mejor, que vean el video anterior si no lo han visto. Pero de todas maneras, si lo quieren seguir viendo, adelante. Bueno, en el video anterior les conté un poco lo que fue mi historia con esos principios de la inseguridad, esos pequeños detonantes que pudieron ser la causa del desarrollo de mi inseguridad. Y hoy quiero hablar de cómo he dejado de ser insegura. Antes quiero abrir una paréntesis y decirles que lo que yo les voy a contar y las cosas que les diré son basadas desde mi propia experiencia. Son cosas que a mí, que yo he vivido y que quizás siento que fueron puntos importantes y decisivos para dejar de ser insegura. Aproximadamente hace 2 o 3 años es que realmente tomé la decisión de no querer ser más insegura. La inseguridad ya me estaba llevando en el sentido de que la inseguridad decidida por mí. Ella era quien tomaba las decisiones, quien no tomaba las decisiones, quien me decía cómo vestirme, cómo no vestirme, y yo creo que las personas que han pasado por un momento de inseguridad o por circunstancias de inseguridad saben lo agobiante que es ser tan indeciso, de tener tanto miedo a la hora de vestirse, a la hora de hablar con alguien, a la hora de salir, a la hora de no salir. Y es una situación que, aunque sí es muy difícil a veces de afrontar, se puede superar. Por esta misma razón es que nosotros con nosotros mismos debemos ser pacientes y comprensivos, y al mismo tiempo ser comprensivos con las otras personas, con sus procesos. Algunos pueden ser más largos o cortos que otros y está bien. Recordemos que cada uno vive un proceso distinto al otro. Y el mío puede asemejarse al tuyo, pero no son totalmente iguales. Aparte porque entre personas sentimos distintos. Yo puedo ser quizás un poco más sensible en ciertos puntos y tú menos, o al contrario. Entonces por eso también es muy importante que tengamos comprensión y empatía hacia el proceso de los demás. Bueno, yo por ejemplo, yo sabía que era insegura, mas no era consciente de ser insegura. Este es un punto muy importante que de hecho me lo hizo notar mi madre. De cada uno de nosotros, nosotros podemos ser inseguros y saberlo, mas no ser conscientes de esa inseguridad. De hecho, muchas veces nosotros decimos, o al menos en mi caso, y lo he visto en muchas otras personas, decimos, no, es que yo soy así y no lo haré. Es que yo sé que soy insegura y no voy a ser capaz de eso. Y no pensamos que en realidad es la inseguridad que no me permite hacer tal cosa. Entonces, yo sé que es inseguridad la que tengo, mas no sé o no soy consciente que es por ella que no hago algo. Cuando nosotros cambiamos ese pensamiento y nos damos cuenta que es por una inseguridad, por la inseguridad que no me permite hacer tal cosa, yo estoy de cierta manera dándole un lugar distinto y que no es en mi alma a la inseguridad. Esto como si yo dijera, soy blanca y no puedo dejar de ser blanca, pero tengo las uñas sucias y puedo limpiarlas. Algo así, a eso es lo que me refiero. ¿Y por qué es tan importante ser conscientes de la inseguridad? Porque una vez que nosotros seamos conscientes de lo que ella hace con nosotros, nosotros vamos a comenzar a darle un peso distinto. Vamos a comenzar a desalojar la inseguridad de nuestra casa, que es nuestra alma, y vamos a comenzar a adquirir en nosotros cierto poder sobre ella y no ella sobre nosotros, que es normalmente lo que pasa.
En mi caso, por ejemplo, por mucho tiempo la inseguridad era quien me manejaba a mí y no yo a ella. De hecho, hay algo que me gusta mucho enfocar y es que nosotros manejamos nuestros sentimientos y emociones y no debemos dejar que ellas nos manejen a nosotros. Bueno, ¿en qué momento yo me doy cuenta o soy consciente de mi inseguridad? Lastimosamente siento que tuve que llegar a sentirme realmente presa de la libertad. Y digo libertad en el sentido que fuera de mi casa sentía que entraba a una cárcel. Estaba pendiente siempre de el juicio de las demás personas, lo que pudieran opinar de mí, si me miraban de pies a cabeza y cosas que uno se va creando en su cabeza, cosas que hasta parece que no las hagan, alguno que otro de pronto sí, te mire de pies a cabeza, pero no todo el mundo. Pero entonces ya yo vivía con esta angustia, hasta que un día dije, ya no quiero más esto. Y aparte, yo comencé a tenerle mucho, no miedo ni fastidio, pero realmente no me gustaba mirarme al espejo. Era algo que detestaba. Ponerme ropa, vestirme para salir a algún lugar era el momento más frustrante de mi vida. Entonces yo ya no quería cargar con eso. Y abro otra paréntesis por aquí y es que, por ejemplo, en mi proceso, mi madre, gracias a Dios, siempre estuvo presente. O sea, mi madre y Dios presentes al 100%. Mi madre, por ejemplo, siempre era incitándome a, mira, no dejes que la inseguridad esto, no dejes que la inseguridad lo otro, sé más segura de ti misma, tú puedes con esto, tú puedes lo otro. Pero uno quizás en el encerrarse en sí mismo, que es una de las cosas que hace la inseguridad, no escuchas o piensas que no, que eres tú, que tú eres así, eres insegura y nadie te va a cambiar. Y bueno, cuando yo realmente quise empezar a no ser más insegura, porque realmente era muy frustrante, no fue fácil tampoco decir, y no fue de la noche a la mañana que yo dije, ok, ya estoy segura de mí misma, ya me miro al espejo con mucha libertad. No, tuve que hacer una introspección, tuve que mirar adentro. ¿Por qué? Y porque es importante empezar desde adentro hacia afuera. Porque muchas veces queremos convertirnos en árboles sin ser antes una semilla. Pero para convertirnos en árbol tenemos que tener buenas raíces. Y para tener buenas raíces necesitamos saber dónde vamos a poner la semilla, dónde vamos a echar raíz. Y necesitamos un terreno fértil que tenga muchos nutrientes, y así más o menos pasa con nosotros. Quizás en mi lugar yo hoy en día puedo decir que todo tenía un porqué y lo veo un propósito de Dios, pero en ese momento sí fue muy difícil ver eso. Yo quería ser árbol sin echar raíces y así no funciona. Así que cuando yo decidí ser segura, querer emprender ese proceso, tuve que comenzar a cambiar muchas cosas de mí. Entonces, resumiendo, uno, tuve que ser consciente de que yo tenía inseguridad. Y segundo, que yo no era mi inseguridad, que tenía inseguridad. ¿Y por qué realmente pienso que esto es importante? ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a darle un lugar distinto a la inseguridad, comienzas a quitarle poder sobre ti. Cuando tú te mentalizas de que no eres esa inseguridad, pero que la tienes, te das cuenta que cuando tú tienes algo en tu mano, lo puedes perder. Entonces, cuando yo sé que tengo inseguridad, pero no soy, lo puedo perder. Ahí fue más o menos cuando yo decidí no ser más insegura. No fue algo súper rápido, algo de la noche a la mañana, no. Eso, y tampoco era un camino derecho. Emprender el camino de querer ser seguro no es algo derecho, no. Es un camino que sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque hay veces donde tú decides ser segura y vas con todo, pero como que a veces vuelven esos pensamientos, te miras al espejo y no ves resultados, no sé, muchas cosas. Y gracias a Dios, otra vez, tengo una madre preciosa que siempre estuvo allí. De hecho, siempre que
es que no sé, este momento para mí es muy crucial, que es cuando me visto y me miro al espejo. Antes me reprimía muchísimo. Cuando ya empecé ese proceso de querer cambiar, de querer de adentro hacia afuera, y algo que también empecé a hacer fue hacer ejercicio. Empecé a hacer un deporte que se llama kickboxing, que fue espectacular, y les voy a contar rápidamente lo que pasó. Resulta que mi hermana hacía kickboxing y ella me invitó a mí a intentarlo, a probarlo, porque era muy divertido, decía ella. Y yo en lo absoluto, o sea, no lo pensé dos veces para negarme. ¿Por qué me negué? Porque yo decía, no voy a volver al gimnasio donde sé que hay mucha gente que te está mirando, donde hay personas que te miran de pies a cabeza. A mí me daba vergüenza hacer ejercicio con más personas. De hecho, anteriormente yo iba al gimnasio, pero yo iba a la hora donde no había absolutamente nadie. Recuerdo tantísimo que justo hacía mi hora, mis 2 horitas en el gimnasio, pero cuando no había nadie. Entonces, cuando mi hermana me invitó a hacerlo, me negué. Y yo me negué por 2 meses casi, hasta que me llevaron obligada. Me llevaron obligada, y durante el camino yo le decía a mi hermana que no, que yo me iba a devolver, que me iba a devolver, porque le tenía pánico. O sea, me da muchísima vergüenza que alguien me viera haciendo ejercicio o que me cayera. No sé, yo pensaba en todas esas cosas. Pero probé y me enamoré. Así que me sentía súper bien, las personas no eran como yo pensaba, al contrario, eran súper lindas, porque a veces, como es un entrenamiento muy duro, una veces como que no se la hacía más después de las 2 horas, y habían chicas que me decían, vamos que tú puedes. Entonces esas cosas como que me motivaron muchísimo. Aparte que en una manera, y aquí en un punto lo hablo espiritualmente, el hecho de tú tener una comunión buena, sana, íntima con Dios, ayuda muchísimo a entender muchas cosas que no entiendes en su momento. Yo, por ejemplo, ahorita que miro hacia atrás digo, ok, yo era insegura, pero ¿dónde estaba Dios en mi inseguridad? ¿Dónde estaba mi madre en mi inseguridad? Y siempre estuvieron allí, pero yo no. Sus palabras me entraban y salían, sus palabras entraban y salían. Entonces, pero ahora que como se los dije antes, es algo que miro hacia atrás y entiendo que también era un propósito. Entonces empecé a hacer ejercicio, empecé a mirarme con ojos distintos. En vez de limpiar siempre el espejo, comencé a limpiar mis ojos, comencé a mirarme de manera distinta, a tenerme paciencia, a comprenderme, y sobre todo a empezar a regar esa semilla que era. ¿Y esto por qué? Porque es que muchas veces podemos darle la culpa quizás sí a las personas de los problemas que quizás muchas veces tenemos. Podemos darle la culpa a la sociedad, a haber crecido mal, a los padres que muchas veces no ayudan con el crecimiento personal, a amigos, a hermanos. Pero la solución la tenemos en las manos, y sobre todo somos nosotros quienes decidimos si sanar o no de algo. Sé que no es fácil emprender ese proceso, pero les aseguro que yendo a fuego lento pero seguro se llega muy lejos. La inseguridad no te permite hacer tantas cosas, es tan agobiante, es como si tú estuvieras amarrada todo el tiempo o amarrado todo el tiempo, y no es justo. Como les digo, si Dios nos llamó a libertad, ¿por qué encadenarnos nosotros mismos con tantas cosas tan banales? Y bueno, ya para no alargarme muchísimo, quiero dejar esto así como conclusión. No somos nuestra inseguridad. Nosotros pongamos la inseguridad en nuestras manos, cojámosla como si fuera una hoja y botémosla. Empecemos a desalojarla de nuestra alma y a emprender ese proceso de mirarnos al espejo sin tanto reproche, ese proceso de sentirnos capaces de hacer algo, ese proceso de no sentirnos menos que nadie, y esto no volviéndonos todo el contrario, repelentes o quizás muy subidos, por decirlo así, muy egocéntricos. No, todo a una cierta y justa medida.
pero tampoco es teniendo la estima por 2 kilómetros bajo tierra, tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que tenemos un valor y muchas cosas por ofrecer. Nada, espero que nos vemos. Ay, me equivoqué. Bueno, entonces nada, gracias por haberse quedado hasta aquí. Espero de corazón que emprendan ese proceso que se puede. Si algún momento necesitan hablar con alguien o algo, ya saben que pueden escribirme. Les dejo mis redes sociales aquí abajito. Y nada, espero que este video les pueda servir de algo. Y al menos esto es lo que fui y lo que soy. Antes no habría tenido el valor de sentarme frente a una cámara a hablar y ni siquiera era capaz de tener un discurso en voz alta con nadie. Y gracias a Dios, siento que estoy más libre que antes. Entonces les invito a que emprendan este proceso, lento pero seguro. Y nada, nos vemos en el próximo video.